Parte 3. El obrar del demonio respecto al hombre y la naturaleza. Cuestión número 29. ¿Qué diferencia hay entre natural, prenatural y sobrenatural? Estos tres términos suelen ser usados de forma bastante equívoca en sermones. Sin embargo, el significado de cada uno de estos términos es preciso e inequívoco. Natural es la actuación que se adecúa al obrar de la naturaleza. Se sobreentiende, al hablar de la naturaleza, que nos referimos a la naturaleza del universo material. Prenatural es la actuación que va más allá del obrar de la naturaleza del universo material, lo que es fruto de la actuación de una naturaleza angélica o demoníaca es prenatural. La palabra proviene de praeter naturam, más allá de la naturaleza. Sobrenatural es la actuación que va más allá de cualquier naturaleza creada. Esta forma de obrar es sólo propia de Dios. La naturaleza material puede realizar cosas sorprendentes, pero siempre según las leyes del cosmos material. Los demonios pueden hacer levitar un objeto en el aire, transformar algo instantáneamente. Ellos pueden hacer cosas que van más allá de las posibilidades del mundo material, pero no pueden actuar más allá de las leyes de su naturaleza angélica, pues no pueden todo. Ellos no pueden todo, ni siquiera en el mundo material. Dios, sin embargo, puede crear un órgano de la nada. Un demonio no podría. Estas diferencias también son válidas en las cosas que suceden en nuestra alma. Por ejemplo, un paisaje bello me puede recordar la belleza de Dios. Es algo natural, mientras que un ángel o un demonio pueden directamente enviar inspiraciones a mi mente. Dios va más allá, pues puede enviar gracias espirituales de arrepentimiento o de acción de gracias a lo más interno de mi espíritu, obrando cambios radicales en un segundo. Toda la actuación de la gracia es sobrenatural, y la gracia siempre es enviada directamente por Dios. Cuestión número 30. ¿Los demonios aumentan su castigo por el mal que hacen a los hombres? Ya se ha dicho que cada demonio es libre de hacer más o menos mal contra los hombres. Parece lógico que eso conlleve a algún tipo de castigo suplementario. Yo personalmente nunca pensé que el juicio final supusiera nada más que una proclamación pública de su pena. Pero según lo aprendido en los exorcismos, parece que el juicio final será algo más que una mera declaración solemne, sino que por lo que dicen los demonios, tendrán que dar cuenta de lo que han hecho contra los hombres o contra Dios, hasta el momento en que ellos queden totalmente fuera de nuestro ámbito y destino. En el juicio final, ningún condenado dejará de estar condenado, pero tendrán que dar cuenta del mal infligido en ejercicio de su libertad. Cuestión número 31. ¿Es posible hacer un pacto con el demonio? La gente suele pensar que los pactos con el demonio solo existen en la literatura. Están equivocados. Hay personas que conscientemente, con toda advertencia, pactan con el diablo y le entregan el alma con tal de conseguir algo en esta vida. La idea de un pacto formal con el demonio aparece por primera vez en el siglo V en los escritos de San Jerónimo. Este padre de la Iglesia cuenta cómo un joven, para obtener los favores de una bella mujer, fue a un mago, el cual le impone como pago de sus servicios el renunciar a Cristo con un escrito. Tenemos en el siglo VI una segunda aparición de este tipo de pacto en la leyenda de Teófilo, quien accede
a ser un servidor del diablo y firma un pacto formal. Esta leyenda se extendió por Europa en la Edad Media. ¿Es posible un pacto con el demonio? Por supuesto, uno puede firmar un papel, pero no se le va a presentar el demonio ni para entregarle el papel ni para recogerlo. Cuando uno hace un pacto de este tipo, siempre espera que se aparezca alguien, pero es uno mismo el que tiene que escribir los términos y tampoco aparece nadie una vez firmado el pacto, con lo cual uno se queda con el papel en la mano, todo lo cual suele ser bastante desilusionante para el que se esperaba que sucediera algo. Aún así, si uno invoca al diablo muchas veces, pueden suceder cosas. Lo mismo que en el espiritismo, pero no necesariamente. A esta escena tan poco teatral, para el que creía que iba a haber alguna aparición, hay que añadir: 1. Que firmar ese pacto no significa obtener una vida de riqueza, honor y lujuria desenfrenada. Yo he conocido personalmente a 2 personas que hicieron ese pacto y francamente su nivel de vida era peor incluso que el mío. Tampoco parece que ese aspecto carnal el diablo fuera especialmente generoso con ambos. Eso se debe a que el diablo no es Dios y no puede dar lo que quiera. 2. El alma puede arrepentirse siempre que quiera con un simple acto de su voluntad. Arrepintiéndose, el pacto queda en papel mojado, fueran cuales fueran los términos del contrato, incluso aunque se excluyera la posibilidad de arrepentimiento. Esta cláusula no sirve de nada. Dios, que nos ha dado la libertad para hacer lo que queramos, no nos ha dado la libertad para renunciar a la libertad. Esto es válido también en la eternidad. En el cielo o en el infierno seguiremos siendo libres. Solo que en el cielo ya no querremos pecar, y en el infierno ya no querremos arrepentirnos. Muchos piensan que el triunfo en los negocios o la profesión sí que la puede dar el diablo. Pero la razón por la que el mismo diablo no puede conceder ni siquiera eso a sus siervos es porque el éxito de una empresa o una profesión depende de la concatenación de muchas causas y factores. El demonio solo puede tentar. Así, por ejemplo, puede tentar a un jefe a que escoja a un empleado en vez de otro. Pero la tentación se puede superar y, por tanto, ni una cosa tan simple como esa es segura ni con un pacto con el demonio. El gran poder del pacto con el demonio es hacer pensar a la persona que ya está condenada, haga lo que haga. Es difícil hacer entender a una persona que ha firmado el trato que sigue siendo tan libre como antes, pero es así. Cuestión número 32. ¿Puede el demonio provocar una enfermedad mental? Sí, el demonio puede tentar. También podría hacerlo en forma continua, intensa, sin descanso, y tratar de provocar, por tanto, una obsesión o una fobia o una depresión u otras enfermedades. Si hemos dicho que puede transmitir especies inteligibles, podría transmitirlas con tal frecuencia que perturbará seriamente la vida ordinaria de la persona hasta el punto de desequilibrarla. Por poder hacerlo, lo puede hacer, pero Dios impide su libre actuación sobre nosotros. Toda acción del demonio sobre los hombres debe ser permitida por Dios. A la pregunta, por tanto, de si el demonio puede provocar enfermedades mentales, la respuesta es sí, si Dios lo permite. Respuesta que vale para todo. Incluso a la pregunta, ¿podemos contraer una enfermedad mental sin intervención del demonio? La respuesta sería exactamente la misma. Sí, si Dios lo permite. Se trata de una respuesta que tiene un carácter casi universal.
pero por amplia que sea, de hecho, cabe casi de todo en ella. Mucho me temo que no hay otra respuesta a esa pregunta. Conocido el mecanismo interno que usa para provocar la tentación, la infusión de especies inteligibles en nuestra inteligencia, memoria e imaginación, este modus operandi también se puede usar de forma tan pertinaz que desequilibre a la persona. Entra dentro del poder del demonio el hacerlo. Lo único que puede impedirlo es la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿lo impide siempre? Indudablemente no. Si Dios no impide siempre la actuación de las causas naturales que provocan la enfermedad, tampoco impide siempre la actuación del demonio. Ahora bien, en este ámbito de la actuación del demonio, más allá del campo de la tentación, la actuación del demonio es excepcional. Toda enfermedad mental se debe a causas naturales, mientras que no se demuestre lo contrario. Por otro lado, si pusiéramos una al lado de la otra a una persona enferma mental por causas naturales y a otra enferma mental por causa demoníaca, no habría manera de distinguir la una de la otra, pues solo veríamos el efecto externo. Cuestión número 33. ¿El demonio puede provocar enfermedades en el cuerpo? Ante todo, hay que dejar bien claro que las enfermedades aparecen por causas naturales. Pensar que las enfermedades tienen su causa en el mundo de los espíritus sería como querer regresar a un estado precientífico donde la razón sería sustituida por el mito. Ahora bien, si los demonios existen, tampoco se puede descartar absolutamente que ellos puedan actuar alguna vez en este campo. Las reglas generales son como su nombre, indica generales, pero nada impide que sucedan hechos especiales, por muy raros que estos sean. Normalmente, del cielo llueve agua o cae nieve o granizo, pero alguna vez también cae del cielo un meteorito. Así también, de forma extraordinaria e inusual, Dios puede permitir que un demonio provoque una enfermedad. De hecho, San Lucas menciona expresamente el caso de una mujer que desde hacía 18 años padecía una enfermedad producida por un espíritu y estaba encorvada. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 14. De esta mujer no se dice que estuviera endemoniada, pero sí se dice que el demonio era la causa de esa enfermedad. Esa afirmación es categórica en el Evangelio. A esto podemos añadir el caso de la muerte de los esposos de Sara en el libro de Tobías, causada por el demonio Asmodeo. Tobías capítulo 3. Santa Teresa de Lisieux escribió un capítulo muy interesante al hablar de su vida. La enfermedad que me acometió provenía ciertamente del demonio. Furioso por nuestra entrada en el Carmelo, la de su hermana, quiso vengarse en mí de todo el daño que nuestra familia había de causarle en el futuro. Pero no me hizo casi sufrir. Pude proseguir mis estudios y nadie se preocupó por mí. Hacia finales del año me sobrevino un continuo dolor de cabeza. Esto duró hasta la fiesta de Pascua de 1883. Al desnudarme, me sentí invadida por un extraño temblor. No sé cómo describir una enfermedad tan extraña. Hoy estoy persuadida de que fue obra del demonio. Casi siempre parecía estar en delirio, pronunciando palabras sin sentido. Con frecuencia parecía estar desvanecida, sin poder ejecutar el más mínimo movimiento. Creo que el demonio había recibido un poder exterior sobre mí, pero que no podía acercarse ni a mi alma ni a mi espíritu, sino era para inspirarme grandísimos temores de ciertas cosas. Historia de un alma, capítulo 3.
Cuestión número 34. ¿Cómo se puede distinguir si una visión es un problema demoníaco o psiquiátrico? El tiempo es el mejor medio para discernir si algo es un problema psiquiátrico o es acción del demonio. Si una visión, locución o algo que parece extraordinario es una enfermedad mental, se desarrollará inevitablemente. Las psicosis tienden a desarrollarse, no se quedan estancadas, y el tiempo acaba desarrollándolas de manera tal que todo acaba quedando claro. Pero cuando alguien viene refiriendo un caso de visión y le piden a un teólogo que discierna, la mayor parte de las veces es absolutamente imposible. Pero al cabo de unos meses, los casos más oscuros quedan claros. Y si se deja que la enfermedad siga su curso, al cabo de unos años queda claro el asunto, hasta para los familiares más neófitos en esta materia. Por poner un ejemplo, si un penitente desconocido se arrodilla en el confesionario y le dice al confesor que la Virgen le ha dicho de forma audible que le quiere y que sea buena, el sacerdote no puede saber si tiene a una persona que ha experimentado una alucinación o una locución. Probablemente ni el mejor teólogo del mundo lo podría saber. Pero si la confiesa durante un año, la cosa estará cada vez más clara y aún en menos tiempo. Pues si la penitente está enferma, paulatinamente irá desarrollando la enfermedad y dirá que la Virgen le revela más y más cosas, y éstas cada vez más peregrinas. Y si se deja pasar 5 años más, al final, lo normal es que la enfermedad quede patente, no solo al confesor, sino hasta a sus familiares, pues el carácter absurdo e ilógico de las alucinaciones suele desarrollarse ya que se trata de una enfermedad, y las patologías mentales, conforme avanzan, suelen desligarse cada vez más y más de las leyes de la lógica. Cuestión número 35. ¿Pueden los demonios producir pesadillas? Sí, aunque no hay manera de saber cuándo una pesadilla tiene una causa natural o cuándo demoníaca. Solo podemos sospechar que tienen un origen demoníaco cuando hay otros indicios en la vigilia que así lo indican. Hay casos en los que ningún psiquiatra acaba de encontrar causa alguna razonable, ni consciente, ni subconsciente, para que una persona normal, durante un mes o más, sufra todas las noches terrores nocturnos que le hagan despertar empapado en sudor y gritando. Estos periodos de pesadillas intentísimas a veces están ligadas a cosas tales como haber hecho un rito esotérico o comenzar una vida espiritual más intensa. Aconsejaría en estos casos usar de agua bendita y pedir antes de dormir a Dios que nos proteja de cualquier influencia demoníaca durante la noche. Si haciendo eso cesaran las pesadillas de forma absoluta, eso sería un signo de su origen. Cuestión número 36. ¿Los demonios pueden leer nuestros pensamientos? Los demonios pueden tentarnos, pero no pueden leer nuestros pensamientos. Al ser seres más inteligentes que nosotros, deducen muchas más cosas y con más seguridad, con muy pocos signos externos que los que deduciríamos nosotros. Pero siempre hay que recordar que ellos están fuera de nuestra alma. Solo Dios puede leer nuestra alma, aunque si uno mentalmente se dirige a un santo, ángel o demonio, no se escuchan. Por eso, da lo mismo ordenar a un demonio que se marche mentalmente que en voz alta. En distintos casos de posesión,
he observado que el demonio obedece órdenes dadas mentalmente. Cuestión número 37. ¿Pueden provocar desastres o accidentes? Si los demonios tuvieran mano libre para provocarlos, el mundo entero, de extremo a extremo, caería en el caos más irremediable. Los casos de poltergeist son una prueba de que un demonio puede suspender algo en el aire o mover un objeto. Si pudiera a voluntad desplazar un tornillo de su sitio, los aviones, los automóviles, los depósitos de combustible o de armas tendrían continuos accidentes. A veces, con solo desplazar un poco un cable, podría provocar un cortocircuito y por tanto un incendio. El demonio mueve cosas en los poltergeist, pero después ya se ve que no puede mover un poco un cable o un tornillo. No puede provocar accidentes a voluntad. ¿Por qué? Porque Dios se lo impide. Lo mismo es válido para tormentas, huracanes, terremotos y otros desastres que ocurren en la naturaleza. De forma que hay que afirmar tajantemente que los desastres y accidentes ocurren por causas naturales, lo cual no significa que de modo extraordinario, alguna vez excepcionalmente, sí que pueden provocar este tipo de cosas si Dios así lo permite. La Biblia, en el Apocalipsis, nos enseña que Dios, al final de los tiempos, permitirá una manifestación más libre de los poderes de los demonios. Y así, en Apocalipsis 3, capítulo 13 al 14, se habla de esos portentos. Pero mientras tanto, no debemos pensar que los accidentes o desastres tienen su causa en la actuación demoníaca, salvo que haya algo objetivo que no nos haga pensar en ello. Así, por ejemplo, en una ocasión me puse a rezar por una señora que sufría una influencia demoníaca. Unos minutos después comenzó a llover, después a granizar. La granizada se hacía cada vez más intensa. Finalmente, un viento propio de una tempestad comenzó a batir contra el templo. El viento fue de tal intensidad que tuve que detener la oración. El fragor impedía oír no solo las oraciones, sino que hasta para hablar uno al lado del otro, casi teníamos que gritar. Todo comenzaba a crujir. El templo entero crujía como un barco de madera en el océano, y, repentinamente, el mismo techo de la iglesia cedió y se levantó en uno de sus extremos. Nos pusimos a rezar para que no se levantara el techo entero. Aquella escena con el viento agitando con furia los manteles del altar, los cuales no salieron volando, los ladrillos cayendo sobre el presbiterio desde la parte más alta del techo de la iglesia y los truenos tronando sin interrupción, formaron una escena tremenda e inolvidable. Pues bien, aquí tenemos un episodio en que es razonable pensar que hubo una relación entre la oración sobre aquella persona y lo que sucedió después. Sea dicho como curiosidad que el departamento meteorológico más cercano no detectó ningún viento anormal, con lo que el seguro no quería pagar en principio los desperfectos. Cuestión número 38. ¿Pueden los demonios hacer milagros? Llegaron, pues, Moisés y Aarón al faraón e hicieron como había ordenado Yahvé, arrojando a Aarón su cayado ante el faraón y sus servidores, y se convirtió en serpiente. Entonces el faraón llamó también a los sabios y magos, y también ellos, los adivinos de Egipto, hicieron lo mismo con sus sortilegios. Cada uno arrojó su cayado,
y se tornaron serpientes. Éxodo capítulo 7, versículo 10 al 12. En la Edad Media, al hablar teólogos, uno aducía este texto y la cosa quedaba clara. Hoy día, cuando uno ofrece un texto de la Biblia a los teólogos, hay después que demostrar que el texto quiere decir lo que se dice. La autoridad de la Biblia nunca ha estado más a la baja entre los teólogos. En pocos temas como en la demonología, se percibe de un modo más claro que lo que dice la Biblia va a misa. Cuando la Sagrada Escritura habla en materia de demonología, no hay que buscarle sentidos raros y retorcidos. El texto aducido del Éxodo muestra que los demonios pueden hacer cosas extraordinarias que van más allá de las leyes naturales que conocemos. No pueden hacer cosas imposibles para su naturaleza angélica. No pueden crear algo de la nada. No pueden hacer vivir a un muerto. No pueden saltarse las leyes de la naturaleza. Dios sí que puede obrar más allá de esas leyes. Puede crear algo, puede devolver la vista a un ciego con solo quererlo, puede revivir un cuerpo que se está corrompiendo. Un demonio puede curar la ceguera de alguien solo si con su poder y a través de las leyes de la naturaleza tal cosa es posible. Lo mismo que un médico puede curar ciertas cosas con su ciencia y los medios a su alcance, y otras cosas no puede curarlas. Del mismo modo, una pequeña enfermedad, por poner un ejemplo, en unos casos puede curarla y en otros no. Desde luego, no puede por su poder dar la vida a un tejido que está muerto, pero sí que puede acelerar procesos, extirpar algo, etc. Y lo dicho para esta materia vale para el resto de fenómenos. Puede suspender algo en el aire, puede conceder una gran fuerza física a alguien en un momento dado, puede provocar una tempestad, pero no puede hacer inmortal a una persona, pues las leyes de la biología siguen su curso. No puede transformar el agua en vino, pero puede extraer el agua de un recipiente cerrado y reemplazarla por vino. No puede crear de la nada un ojo en la cavidad vacía de la cara, pero sí que podría retirar una piedra del riñón. Cada demonio obra según el poder de su naturaleza y sin poderse salir de los límites que le imponen las leyes del cosmos. Dios es el único omnipotente cuyo único límite es lo imposible, y así ni siquiera Dios puede crear un círculo cuadrado, tampoco puede pecar, ni olvidar algo, ni crear otro Dios. Que el demonio pueda hacer cosas extraordinarias explica que el faraón y su corte se mantuvieran firmes en no dejar marchar al pueblo hebreo a pesar de ser testigos de los portentos que Dios hacía. Pues el faraón veía con sus propios ojos que sus magos también hacían cosas extraordinarias. Por eso pensó que con la ayuda de todos sus dioses podría luchar contra el Dios desconocido y hebreo. No captó que el Dios desconocido no era un Dios, sino Dios. De la misma manera que los magos del faraón transformaron sus callados en serpientes, Éxodo capítulo 7 versículo 12, o hicieron aparecer también ellos ranas, Éxodo capítulo 8 versículo 3, así también al final de la historia, Dios permitirá que los demonios hagan los hechos extraordinarios que narra el Apocalipsis. Como se dice en el último libro sagrado de la Biblia, en el final de los tiempos habrá personas que harán portentos por obra del demonio. Cuestión número 39. ¿Cómo podemos saber que algo está provocado por el demonio? El mundo material
se rige por leyes y causalidades materiales, pero a veces se nos pregunta si tal enfermedad, tal desastre, tal accidente fue causado por el demonio. Para responder a esa pregunta se podría formular esta máxima: Nihil per daemonium nisi demonstratum. Nada tiene su causa en el demonio mientras no se demuestre lo contrario. Esta regla no es perfecta, ya que, por ejemplo, aunque yo crea que una tentación tiene su origen en mí, puede proceder del demonio sin yo ni siquiera sospecharlo. Esto también es válido para cualquier otro ámbito en que lo externamente natural pudo tener su causa en una oculta intervención demoníaca. No obstante, vienen más beneficios de seguir tajantemente esta regla que he expuesto que de dejarse llevar de una sospecha continua. Rotundamente hay que afirmar que lo natural tiene una causa natural. Un científico solo puede achacar a causas no físicas solo aquellos fenómenos que de ninguna manera se pueden explicar por causas de este mundo material. Eso sí, tampoco es más científico si a toda costa quiere explicar los hechos prenaturales con las leyes de este mundo. Por ejemplo, un hecho como que una virgen de Escayola llore sangre humana. Caso de Civitavecchia, Italia. Es un hecho prenatural. Si un científico se empecina en explicar eso con razones naturales, lo único que demuestra es lo poco razonable que puede llegar a ser. Es decir, demostraría que está usando la razón a su antojo como un medio para llegar a una verdad que ya ha decidido de antemano. Un científico que usa la razón a su antojo ya no es un científico, sino una especie de brujo o mago de la razón. Y así, ante determinados hechos, ciertas personas, a pesar de sus titulaciones, actúan tan irracionalmente como un brujo caribeño danzando alrededor del fuego. Danzan alrededor del fuego de la razón, pero son sus decisiones tomadas de antemano las que guían sus movimientos en esa danza. Normalmente, cuando un hecho es brutalmente prenatural y no cabe ninguna escapatoria por poco razonable que sea, este tipo de científicos tosudos suelen sacarse de la manga una solución que vale para todo. Los poderes de la mente pueden hacer milagros. El científico no cree en los milagros. Te dicen, y por tanto si dices que lo has visto ante tus mismos ojos, eres un alucinado. Pero si el milagro ocurre delante de sus mismos ojos, la respuesta es rápida: los poderes de la mente. Allí, en esos poderes, cabe todo. No importa que sea una estigmatización, la licuación de una sangre coagulada, caso de la sangre de San Genaro y San Pantaleón. No comer nada durante años, caso de Teresa Neumann, Austria, etc. Los escribas y fariseos no tuvieron en cuenta los milagros de Jesús porque encontraron una excusa perfecta para tranquilizar su conciencia. Los hace con el poder del demonio, dijeron. Hoy día, esa excusa queda inapropiada y hasta fea, sobre todo si uno es ateo. De ahí que apelar a los poderes de la mente, las fuerzas del universo o el consabido, solo conocemos un 5% de lo que nos rodea, queda mejor. Cuestión número 40. ¿Puede el demonio provocar mala suerte? Esta es una de las consultas que con más frecuencia hacen a los sacerdotes la gente que en algún momento de su vida cree sufrir los efectos de algún tipo de magia. Lo primero de todo que habría que contestar es
que desde una perspectiva cristiana, hablar de buena o mala suerte es un modo superficial de considerar las cosas. Digo superficial, aunque habría que precisar que, aunque como modus loquendi es admisible, teológicamente es incorrecto. Lo que externamente aparece como mala suerte ha de ser considerado como una prueba. Lo que externamente aparece como buena suerte ha de ser considerado como bendición. En ese sentido, Dios permite el mal a través de todo tipo de causas segundas, entre las cuales está el demonio incluido. Ahora bien, ¿cómo saber si el demonio está involucrado en una racha de malos sucesos que acaecen en nuestra vida? No hay manera posible, puesto que se trata de una causa que, aunque real, es invisible. Solo cuando los hechos son completamente inexplicables, bien por el modo en que han sucedido, bien porque no es razonable de manera alguna tal concatenación de hechos, sería admisible pensar que hay detrás una causalidad demoníaca. Así que el sacerdote debe contestar que no hay forma alguna de saber si detrás de esos hechos que se le han referido está o no el demonio, pero que si el influjo del demonio está detrás de esos sucesos, el modo de contrarrestar ese influjo es la oración. La oración, hay que decirle, es lo que atraerá la bendición divina y alejará a ese ser maligno. Enseguida la gente pregunta que cuánta oración hay que hacer y cuáles y de qué modo. La contestación que les doy es: cuanta más oración haga, más atraerá la bendición divina sobre usted y los suyos. La gente busca modos complicados, casi mágicos, de volver a la paz. Hay que explicarles que Dios es un Dios de simplicidad. Cuestión número 41. ¿Qué es el maleficio? Maleficio es aquella operación que se hace para dañar a otro con el concurso de los demonios. Hay maleficios para matar, para provocar posesión, para que le vaya a uno mal en los negocios, para que alguien enferme, etc. Como ya se ha dicho, los maleficios tienen efecto solo si Dios lo permite. Cuanto más ore uno, más protegido está contra todas estas influencias. El anterior ritual de los exorcismos decía en sus prae notanda: mande al demonio decir si permanece en aquel cuerpo por alguna obra mágica o signos o instrumentos maléficos, los cuales, si el poseso los ha comido, que los vomite, o si están en algún lugar fuera del cuerpo, que los revele, y encontrados, que sean quemados completamente. Si el poseso vomita un objeto maléfico, hay que quemarlo, pero el exorcista es mejor que no lo toque con las manos, y si lo toca, conviene que mientras lo hace, rece, y que se lave después las manos con agua bendita. De lo contrario, ese tipo de objetos puede provocarle alguna vez problemas en la salud durante algún tiempo. Cuestión número 42. ¿Tiene efectividad el maleficio? Mucha gente se pregunta si tiene efectividad el maleficio, al que algunos inadecuadamente lo llaman mal de ojo, aunque nada tiene que ver con la mirada ni el ojo. Lo primero que hay que decir es que el que hace un maleficio, como el que lo encarga, serán los primeros perjudicados por el demonio. Sin duda, serán perjudicados o con algún tipo de influencia demoníaca, o con la posesión, o con enfermedades. Nunca se invoca al demonio en vano. Después, la gente se pregunta si tiene efectividad contra el que se ha hecho, pues eso depende de la voluntad de Dios, es decir,
de estos afirma lo mismo que de un accidente, enfermedad o desgracia. Dios permite que en nuestra existencia sobre la tierra haya bienes y males, porque la vida es una prueba antes del juicio. Por supuesto que la persona que ora y vive en gracia de Dios está protegida por Dios. Cuanto más se ora y se lleva una vida espiritual, uno está más protegido. ¿Cómo se puede saber si alguien es víctima de un maleficio? Pues no hay manera posible, ya que la acción del demonio es invisible. Solo es seguro cuando se produce una posesión o una influencia demoníaca en las personas cuyos signos sí que son visibles al exorcista. También es posible deducir que un mal es fruto de un maleficio cuando ese mal viene acompañado de hechos prenaturales malignos, pero salvo que aparezcan cosas externas que delaten una causa demoníaca, no se podrá nunca saber si algo viene de causas naturales o no. Cuestión número 43. ¿Qué hacer en caso de maleficio? ¿Qué hacer si uno tiene alguna sospecha de que alguien ha hecho un maleficio contra él? Como ya se ha dicho, no es posible casi nunca llegar a la certeza de esta materia, ni siquiera para el especialista, mucho menos para una persona particular sin grandes conocimientos sobre el tema. Pero si un maleficio ha sido practicado, el único modo de destruirlo es hacer justo lo contrario. Es decir, si una persona ha invocado al demonio para hacer el mal, se trata de que la víctima invoque a Dios, para que lo proteja, le ayude y le bendiga. El bien siempre es más fuerte que el mal. A la gente que viene a mi parroquia diciendo que sufren un maleficio, les digo que, salvo excepciones, es imposible comprobar la causalidad demoníaca, pero que si sufren de verdad un maleficio, la única medicina y remedio es la oración. Les propongo la siguiente medicina, el siguiente plan concreto para ir destruyendo lo que pueda haber de influencia maléfica. Que hagan cada día lo siguiente. 1. Rezar 3 misterios del rosario. 2. Leer 5 minutos el Evangelio. 3. Orar unos instantes en una iglesia. Por supuesto que les podría proponer más cosas, pero como la mayor parte de la gente que viene pidiendo ayuda no hace nada de oración, tampoco se les puede imponer mucho más, sobre todo en los casos de influencia, en los casos que no hay una posesión, ya que si hay posesión, se sienten más necesitados de ayuda y están dispuestos a orar más. A los 3 puntos anteriores se les puede aconsejar, si se les ve muy afligidos, otros puntos adicionales. 4. La misa, 3 veces entre semana. 5. Colocar en la casa un crucifijo bendecido. 6. Colocar una imagen de la Virgen María. 7. Rezar un salmo al día. Haciendo estas cosas, el mal que sufren, si es del demonio, irá remitiendo. Pero si no remite nada, eso sería signo de que no estaba provocado por un maleficio. Si el sacerdote es exorcista, podría rezar para ver si hay en la persona alguna influencia o no. En caso de que el maleficio haya producido una influencia, el sacerdote podría hacer oración de liberación. Pero en otras ocasiones, el demonio ha producido un mal, por ejemplo, en la salud, y se ha marchado. Es decir, si por un maleficio alguien tiene un problema de salud, pero el exorcista ve que no hay en él ninguna influencia, entonces esa enfermedad es como cualquier otra enfermedad y su curación vendrá de la medicina. Porque en casos así, el demonio vino hasta la persona, produjo el mal y se fue.
En esos casos, hay que aplicar causas naturales para enmendar el mal provocado, pero no es necesario nada más.